¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe, parte de Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos Aires también parte. Una semana en relación al dólar un poco más tranquila, con un dólar bastante alto, podría decirse. Y la verdad que la impresión que da que la comunicación a nivel nacional está centrada en expectativa de qué va a pasar con los mercados, con la economía y fundamentalmente con el mundo del trabajo. Se habla de un Consejo Económico y Social, se habla de la baña, de un montón de cuestiones que cambia por horas, por días, los nombres e inclusive los institutos que se podrían utilizar para negociar en un marco social, ¿no? Con todos los sectores, incluso con la participación de la Iglesia. ¿Cómo estás, Germán? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Vamos a empezar, si te parece. Entiendo que la preocupación... Sí, es mucha la preocupación que existe, hay una honda preocupación en relación a lo que es el mundo del trabajo, recuperar los salarios perdidos con toda esta inflación. Bueno, veremos cómo se van desasnando todas estas cuestiones, ¿no? Estamos en comunicación con uno de los integrantes de la CGT a nivel nacional y fundamentalmente con el tema docente. Recordemos que Alberto Fernández es docente universitario, ¿no? Y conoce muy bien el sistema educativo, fundamentalmente de nivel superior. Sí. Es donde trabaja hace muchos años, dicen que es buen docente, es abogado penalista fundamentalmente. Derecho penal de la UBA. Y es, claro, docente egresado y da clases en la Universidad de Buenos Aires. Romero, gracias por este tiempo. Queríamos consultar lo que expectativa hay con el cambio de gobierno y fundamentalmente en el tema docente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector docente después de tantos años, ¿no? de distintas luchas y negociaciones para que los docentes también no retrocedan, al menos en algunas cuestiones, con un gobierno como el de Macri que realmente avanzó muy fuerte sobre distintas cuestiones del mundo del trabajo, ¿no? Bueno, primero saludarlos, agradecerles la comunicación y después decirles que sí, que la expectativa es mucha. Hay que superar instancias que han sido muy negativas para los trabajadores, para los que menos tienen, y siempre es esperanzador cuando el movimiento justicialista está a cargo del gobierno y produce hechos que favorecen a los que menos tienen, a la clase trabajadora. Es decir, eso es justicia social, es lo que representa el partido justicialista, el movimiento justicialista. Así que esperanzados, muy esperanzados, y bueno, lo que es la educación no se encuentra al margen. Es decir, nosotros también estamos, como bien decían ustedes, un presidente de la nación, colega, docente. Entonces hacemos fuerte hincapié en esto y creemos que él va a saber interpretar debidamente las necesidades que tiene el sistema educativo argentino, ¿no? Romero, hay sectores que ya hablan de comenzar las clases el año que viene y todavía no se negociaron salarios. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Bueno, yo no escuché a ningún dirigente que diga eso, es decir, un dirigente sindical que diga iniciar las clases sin discutir salarios. Me parece que no va con la talla de un dirigente que representa a los trabajadores. Sí, yo no lo he escuchado y no creo que nadie se haya expresado en ese sentido. De todas maneras, hay que ver el escenario en que se va a discutir salarios este próximo año. Primero hay que ver si se vuelve a reinstaurar y a recuperar el ámbito de negociación como es la paritaria nacional docente. Esto nos permitiría empezar nuevamente un trabajo para igualar el salario de los trabajadores de la educación en todo el país, volver a tratar lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, volver a intercambiar también con el gobierno nacional lo que es la capacitación y la formación docente a través del INFOC, el Instituto de Formación Docente, y obviamente en paralelo a esa negociación después sobrevienen 24 paritarias más o 24 negociaciones más, como son las jurisdiccionales, pero ya con una orientación que produce nación en materia de salario. Hay que ver la posición también de gobernadores. Hay gobernadores que no están muy de acuerdo con la paritaria nacional y
y ellos están evaluando la posibilidad de negociar con los sindicatos provinciales. Bueno, desde ya yo creo que es muy favorable para el sistema educativo argentino recuperar el ámbito de negociación colectiva a nivel nacional. Yo creo que los docentes debemos negociar cuestiones vertebrales que hacen al desenvolvimiento del sistema educativo a nivel nacional. La educación es una sola, es nacional, es federal, así que es inminente la recuperación de ese ámbito de negociación. Y bueno, y obviamente salarios muy retrasados, salarios debajo de la línea de pobreza, malas condiciones de trabajo, es decir, hay muchísimo para discutir con el Estado empleador, así que yo creo que iniciar las clases sin tener la chance de poder discutir con el empleador estos temas que son vertebrales, me parece que no da. Esto lo van a decidir los docentes en el debido momento para ver si iniciamos o no el ciclo lectivo. Obviamente uno siempre está dispuesto a la mejor negociación y regularizar los 180 días de clase. Nos parecen esenciales la continuidad del sistema educativo sin ningún tipo de interrupciones. Nosotros trabajamos para eso, pero también somos representantes de los trabajadores y no podemos permitirnos dar educación y calidad educativa con salarios tan bajos. Así que esto va a ser también no solamente una preocupación de nuestra parte, sino una preocupación de las nuevas autoridades, ¿no? Le agradezco mucho. Seguramente antes de fin de año lo vamos a invitar personalmente y vamos a poder hablar bastantes temas, sobre todo de cómo deja el país Macri según ustedes desde el punto de vista de la educación, y profundizar algunas cuestiones incluso de la provincia de Santa Fe. Hay un gobernador también que se va, un gobernador nuevo que viene, y seguramente tendremos más datos y precisiones sobre los ministerios, así que los esperamos antes de fin de año y muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen programa, hasta luego. Nos visita Jorge Gen, un amigo de la casa, también Ricardo Olivera, otro amigo de la casa, dos referentes importantes de sus partidos. La verdad, con una transición determinada fundamentalmente con Gen para hablar de proyectos legislativos y sobre cuestiones que a veces da la sensación que no le damos importancia sino hasta cuando tenemos algún familiar con problema, alguna situación. Así que por eso también es importante prestar atención a las leyes que se hacen en la Casa de las Leyes, ¿no? Acá en la provincia. ¿Te parece? Vamos a un corte. Vamos a hablar tal vez con un dirigente nacional también, ¿no? Con otro dirigente de la educación. Estaba en ruta, pero creo que lo vamos a poder conseguir. Así que bueno, vamos a ver si podemos charlar. ¿Te parece? ¿Vayamos a un corte? Vamos a un corte. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa, Germán, y bueno, tenemos el gusto de recibir al presidente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, diputado provincial electo, y sobre todo uno de los responsables, ¿no?, que el justicialismo vuelva en la provincia de Santa Fe al poder, un gran tejedor de voluntades. Creo que ha sido muy moderador también en su discurso. Muy moderado, por supuesto, ha sido, sí, la verdad. Nosotros que siempre vemos el tema un poco del lado del derecho también, un gran responsable de un buen desarrollo democrático. Sí. Y me parece que cuando hay ese tipo de personas hay que decirlo así, ponerlo en valor, ¿eh? Sí, sí, así es. Estamos con Ricardo Olivera. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, saludos. Ricardo, ¿qué le dejó las elecciones? ¿Qué le dejaron? ¿Qué sensación? Sí, la verdad que una sensación de mucha alegría, porque bueno, ese día en el partido más de 3.000 personas festejando y demás. ¿Por qué?
yo le decía a algunos colegas, 2 años atrás esto era impensado claro. La provincia, mucho más impensado la nación, mucho más impensado. Se trabajó desde la elección de Alejandra Rodena y Agustín Rossi en el marco de esto que vos decías, la construcción de la unidad, la construcción colectiva. Y bueno, después de 12 años recuperamos la provincia y ya a 4 años recuperamos la nación. Por ahí el sabor amargo es lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe con la elección de diputados. Pero, a ver, creo que vos lo ves en el contexto de otras provincias. Yo en eso encuentro 3 o 4 elementos que por qué la elección terminó así. Vos fíjate que el peronismo, el Frente de Todos, obtiene la misma cantidad de votos que en la anterior, que el 11 de agosto, ¿no? Pero hubo 2 o 3 hechos que creo que modificaron la conducta del elector. Primero que los electores o los argentinos tomaron esto como un balotaje, es decir, un enfrentamiento entre 2 modelos. Vos fíjate que la suma de Alberto y Macri da casi el 90%, sí, no quedó nada del otro lado, ¿viste? Entonces, sectores o electores que habían apostado a Labaña, a Esper, y muchos votantes del socialismo se fueron a Macri. Hay una explicación. ¿Votantes del socialismo se fueron a Macri? Y sí, un gran porcentaje. Labaña en la provincia cae 3 o 4 puntos y se van al otro lado. Yo digo en broma, pero a veces en serio, el socialismo es antiperonista, ¿me entendés? Y esto es así. Bueno, uno sí lee los manuales, yo no lo conocía. Pero más que el socialismo, la alianza esta, porque ahí, yo también debo rescatar que hubo socialistas que claramente expresaron su apoyo a Alberto Fernández. Sí, claro. Esto está claro. Pero bueno, la ministra de Educación, por ejemplo. Claro, la ministra de Educación, exactamente. Pero vos fíjate, ahí está el PDP, algunos sectores del radicalismo más de derecha, y bueno. Conclusión, esos sectores vieron la polarización y dijeron, bueno, para que no sea el peronismo, vamos acá. Un segundo elemento que tal vez nos faltó a nosotros, que lo tuvimos en la primera parte y no en la segunda, fue, yo como militante político desde hace mucho tiempo, reivindico mucho el trabajo territorial. Y que Macri haya venido 5 o 6 veces a la provincia, que haya ido a los pueblos. Yo un día, el 17 de octubre, estaba en Reconquista celebrando el Día de la Lealtad, y a 10 cuadras estaba Macri en un acto en la plaza a la 1 de la tarde. Esos 30 días que él transitó el país y obviamente la provincia, creo que ayudaron a levantar ese voto, ¿no? Así que me parece que estas son un poco las causas por las cuales estuvimos ahí, y ha ocurrido también en Entre Ríos, en Mendoza y en otros lugares. Sí, en Entre Ríos fue un poco más tan justito, por ejemplo, el tema del Senado, que es increíble la diferencia mínima que hubo ahí, ¿no? Por nada hay dos senadores de Cambiemos del Frente y uno del Frente. Increíble. Sí, increíble. Ricardo, usted es profesor universitario, conoce mucho el tema. ¿Cómo ve la economía provincial en el contexto de la economía nacional y cómo está el tema de la transición en la provincia? Mira, con respecto, empiezo con el tema de la transición. La verdad que en lo personal no es la transición deseada, y creo que ninguno hubiese deseado esto, ¿no? Nosotros somos muy críticos de algunas cosas que pasaron. A ver, yo creo que lo dije acá y en varios lugares, el eje de discusión de una transición es el presupuesto. Después podemos meternos en otras áreas, obviamente, no subestimo a nada, buscar información, pero en el presupuesto vos definís las políticas públicas de tu gestión. El gobernador en el presupuesto define qué va a hacer en seguridad, los recursos para educación, los recursos para salud, la obra pública. Y el hecho que haya habido un acuerdo entre Omar Perotti y Lifchi para que este presupuesto lo envíe Omar, que me pareció razonable, o que lo haga Omar cuando cuando asuma, bueno, eso se rompió y Lifchi ahora está mandando un presupuesto que lo elabora el gobierno que se va. Y esto, la verdad que es muy, desde el punto institucional, desde el punto de vista institucional, para mí es inentendible. Me parece que es una cuestión que condiciona mucho, ¿no? Porque esto va a significar... ¿Cómo se debería proceder?
Mira, hay dos posibilidades. Yo no estoy en la comisión, estoy en la transición, pero en otras áreas, no en la comisión esta. Yo creo que había dos posibilidades. Una, directamente, la primera que se acordó, dice, bueno, Omar, vos haces el presupuesto cuando asuma, punto, ¿viste? Y la otra... Sin llegar a reconducir, digamos. Sí, y la otra es, bueno, acordar en estos 2, 3, 4 meses con la comisión un presupuesto tentativo, que además... A ver, el tema del presupuesto vos lo podés modificar en una sesión, vos necesitas cambiar algunas partidas y demás, esto lo podés hacer, pero las líneas generales se podrían haber consensuado o se podría haber esperado que Omar lo elabore, porque además, suponete que Omar elaboraba el presupuesto, nosotros asumíamos el 10 de diciembre, el 12 en sesión especial lo aprobábamos y él arrancaba con su presupuesto. El segundo tema, con la economía provincial nosotros tenemos algunas alarmas. Por ejemplo, el déficit de 20.000 millones de pesos que está sonando no es un tema menor. Si bien ahora se corrigió, pero hace 10 días ministros del gabinete decían que no se iba a pagar sueldo y aguinaldo. A eso voy. ¿Qué va a pasar con los sueldos y aguinaldo? Porque lo escuchaba Salvioni diciendo, no, la plata para el sueldo y aguinaldo está claro, pero va hasta la entrega del mandato. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Porque claro, ahí estamos llenos de empleo público en la provincia, los trabajadores se preocupan. No, yo creo que de alguna forma esto se va a resolver. Ahora Salvioni dijo que esto estaba resuelto, que iban a estar los fondos. Bueno, acá apostamos y confiamos en que así sea, por lo menos para dar tranquilidad al gobierno nuevo un mes, hasta llegar a fines de enero, sobre todo en procesos, en épocas donde baja la recaudación, viste, vos sabés, enero y febrero es un tema complejo. Y respecto a lo nacional que está emparentado con esto, la crisis recesiva que es del país perjudica a todo. Es decir, yo creo que yo coincido con Alberto Fernández en esto, cuando él dice, yo le tengo que meter plata al bolsillo de la gente, pero la plata no está. Esto va a implicar, tampoco puede seguir haciendo ajustes, porque ya no damos más. Yo soy docente universitario y sé lo que han pasado. Le pregunto al profe, ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, ahí está la pregunta, totalmente. Yo veo dos cuestiones. Primero, una renegociación de la deuda que me permita a mí los muchos o pocos dólares que tenga a partir de comercio exterior, tenerlo a disposición para la economía argentina. Y segundo, a ver, en esto es una opinión muy personal, me parece que así como Macri apostó a algunas reformas estructurales intentando a lo mejor perjudicar a algunos sectores, yo creo que hay acá reformas estructurales que hay que llevar adelante. La política impositiva de Argentina es muy regresiva. Y me parece que hay que replantear en aquellos sectores, recién hablábamos, minera, financiero, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ver la forma de recaudar algo más como para poder cumplir con ese consumo. Porque después yo, como soy keynesiano, digo, bueno, el consumo cuando aumenta genera más recaudación impositiva. Esto es así. Si esto se logra en los 2 o 3 primeros meses, cuando la gente empiece a comprar más cosas, aumenta la recaudación del IVA. ¿Hay algún dirigente sindical que dijo, prendan la maquinita después de última devaluación? No. A lo mejor lo dijo, un poco lo dijo para ver, porque decía, bueno, está preocupado por los laburantes, es lógico que lo diga. No, está bien. Pero se puede hacer una cosa así. No. Yo, lo que pasa es que lo dijo en un sentido de que agarra la máquina todo el día fabricando, no. Yo no digo que por ahí... Muy pragmático. Claro, fue muy pragmático. Tampoco yo soy una persona que me desvelo por el tema de la emisión monetaria. Esto es largo de explicar, pero tampoco es una cosa... A ver... Sí, pero el problema cuando te dicen... Sigo con el profe, me gusta más el profe. Porque es más picante el profe, ¿viste? Sí, yo lo que le pregunto es... Usted me dice, no, la emisión monetaria, pero te dice, bueno, no estamos en convertibilidad, pero hay que ver cuántas reservas tenemos. ¿Y tiene que ver eso también? Sí, tiene que ver. Y yo creo que van a quedar pocas. Bueno, ahora porque hay otro escenario. ¿Cómo salimos del cepo de los $200, ¿viste? Es una locura eso, ¿viste? Pero bueno, yo creo que hay que plantear alguna reforma impositiva. Me parece que está bien lo que él está diciendo de reactivar el consumo. Hay que buscar la plata. Y hay que resolver el tema externo, porque el tema externo, que es el cuello de botella, que condiciona ya sea el crecimiento, lo que sea, es un tema no menor. Por lo tanto, me parece a mí
que los organismos internacionales, como le pasó a Néstor Kirchner, van a aceptar alguna renegociación, porque saben que si no es muy difícil cobrar. Creo que pasa por ese lado. Yo apuesto mucho al efecto multiplicador del consumo, por eso lo sigo. Si yo logro, la economía logra en enero, febrero, tener algún aumento de ese efecto multiplicador, me parece que ya mejora la recaudación, alguna empresa se anima a producir más, alguna empresa se anima a tomar algún empleado, y después el tema provincial. A ver, la preocupación de esa recesión se traslada a la provincia de Santa Fe, pero hay una ventaja política en este caso. Es muy buena la relación de Alberto Fernández con Omar Perotti. Sí, claro. Es muy buena. En lo personal y también en las cuestiones de políticas públicas. Omar está hablando permanentemente. Yo me arriesgo a decir algo, y es un análisis político, si se podría decir. Creo que fue un gran alivio para Omar cuando vio que el candidato era Alberto Fernández en términos de su relación personal. Sí. Me dijo, es mi candidato. O sea, me parece que el tipo se acomodó rápidamente. Me Rápidamente. parece, es una opinión de lejos. No, pero es así. Y además se van a definir políticas públicas en conjunto. A ver, la pregunta del millón es, ¿por qué Perotti no define el gabinete? Y Perotti no define el gabinete, y lo dice, creo que está llegando ya a fin de mes para definirlo, porque está esperando también el gabinete de Alberto, por varias cosas. Los ministros de Alberto pueden tener un perfil determinado. A ver, voy a dar un ejemplo. Si el ministro de Salud es Ginés, bueno, obviamente Perotti tiene un hombre que es del equipo de Ginés, entonces va a estar ahí, ¿me entendés? Y es muy probable que también, además de María Eugenia Bielsa, no tengo nombres, ¿no?, pero que algunos compañeros o compañeras estén en el gabinete nacional, no digo el ministro, tal vez segundas líneas y demás. Entonces, todo ese entramado que nosotros no lo conocemos, Omar lo está charlando con Fernández, seguro eso. Y por ahí, esto creo que es una ventaja, porque, a ver, yo me la imagino a María Eugenia Bielsa definiendo programas de viviendas populares, y capaz que la primera provincia sea Santa Fe, que tiene ese plan, ¿viste? Entonces, esa es la ventaja. Y la desventaja, el escenario que nos deja Macri, que realmente es preocupante, muy preocupante. La cuestión, digamos, le voy a tocar un tema que yo sé que no es su especialidad, pero me llamó la atención. Vino un magistrado, el que lo mencionaba la semana pasada, donde hablaba de la política criminal, involucraba a la justicia en el tema de la responsabilidad en materia de política criminal, pero lo llamativo que hablaba de un Consejo de Seguridad. Entiendo yo que Alberto Fernández está tendiendo a eso. Sí. ¿Podría de alguna manera Santa Fe involucrarse en eso? Yo no sé si participando a nivel nacional que tenga impacto en Santa Fe o generando uno propio. ¿Qué análisis tenés? No, a partir de que a Omar le preocupó tanto el tema de seguridad. Sí. Te digo, lo del Consejo me atrevería a decir que va a ser hay dos cuestiones que Alberto Fernández, yo creo que las va a hacer. Primero el pacto social, como quieras llamarlo, ¿viste? El pacto tipo Helva, el Consejo Económico Social, inclusive lo está pensando por ley, que me parece bien. Y el Consejo para política de Estado. Claro. Y el Consejo de Seguridad. Como es, eso lo está anunciando y creo que sí, y me atrevería a decir que Omar está en la misma línea y en el mismo sentido. Por eso hay tanta reserva en los funcionarios, tantos nacionales como provinciales, que se van a involucrar, porque me parece a mí, esto es muy personal, que van a tener mucho que ver en su estilo, en su impronta y en el análisis de la realidad. Es decir, estoy diciendo con esto que el que maneje seguridad en la nación va a tener mucho que ver con el que maneje acá y van a coincidir en un montón de cosas. ¿Sabe que esto también, insisto, con la opinión personal, me preocupa a mí que a veces cuestiones o ventajas o ventajitas coyunturales, políticas, llevan después a cuestiones que tienen implicancias institucionales importantes? A lo mejor en el futuro haya que prever que las elecciones no tengan transiciones tan largas. No, eso totalmente de acuerdo. No sé usted cómo lo ve, pero tanto a nivel nacional como en la provincia realmente afectó la economía, las relaciones humanas, las relaciones institucionales, la debilidad del presidente y del gobernador. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, cuando hay un gobernador electo, perjudica directamente al gobernador que está en el cargo. ¿No le parece que eso habría que revisarlo? Sí, yo creo que tenemos, bueno, si se da alguna reforma constitucional, yo hasta te diría que, en el caso de la provincia, plantearía en la Constitución más o menos las fechas, ¿viste? Como pasa en Nación de 2 meses. Sí, porque
a ver, 16 de junio y fuimos a diciembre, no te digo un año, pero 7 meses, es una cosa de loco. Empezamos en abril. Sí, porque además, fíjate vos, hasta la realidad se va modificando. En junio capaz que estábamos mejor que ahora. Y por ahí en junio podías hacer algún análisis de algunas áreas y ahora eso está más complicado. No, coincido plenamente con esto, porque es malo para el que se va, para el que viene. Me parece que, a ver, Omar cuando dice... Los desgasta el que entra, porque miren lo que usted está planteando. Lo mismo le está pasando a Alberto Fernández. Todos los días, quien viene le desguazan. Cada persona que aparece se hace un análisis que todavía el tipo no firmó y tiene 10 millones de quilombos. Entonces digo, es una cosa, un desgaste innecesario. Terrible. Vos imaginate, Omar, anunciando su gabinete en julio. Hoy calculo que ya habrían renunciado antes de asumir. Claro. Lleva 6 meses en educación, con los problemas de salud, de seguridad. Viste, en eso también hay que entenderlo. Y una vez que vos mencionás a alguien, es natural que la prensa, que la sociedad pretenda saber qué piensa esa persona. Entonces uno dice, bueno, si la persona no atiende, ya también la está predisponiendo mal. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ahora a nivel nacional se habla de Moroni, ¿no? Ministerio de Trabajo, uno de los pocos que fue trascendiente. Sí, escuché algo, sí. Claudio Moroni. Y ya se opina un montón de cosas de un tipo que no asumió y no habló con nadie. Entonces, es muy difícil, me parece. No, nos pasa a nosotros que, viste, por ahí... yo voy a ser legislador y sin embargo me involucro en algunas áreas porque nos piden cosas, claro, y demás, y ya te empiezan a llamar para ver cómo hacemos esto. La verdad que es complicado porque, a ver, si vos tenés esa transición y pasás 6 meses y no tenés responsable, es complicado, y si lo nombrás, capaz que esa persona se tiene que ir antes que asumir. Esto es así. ¿Cómo lo ves al gobernador electo Omar Perotti fundamentalmente de vista asumir el cargo? ¿Cómo vos charlas diariamente con él, tenés una excelente relación, has trabajado mucho para que él sea gobernador? ¿Cómo lo estás viendo a él? Lo veo bien. Te diría que está más sereno y más tranquilo que nosotros. Claro, así, mirá, vos, claro. Te lo digo sinceramente, por ahí uno está... empezamos a volvernos locos por algunas cosas y yo lo veo bien. Es un trabajador. Omar es una persona que arranca a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche recién termina. Por eso es difícil llevarle el ritmo, ¿no? Yo lo viví en la campaña, yo he laburado con él en el Ministerio de la Producción y demás. Claro. Y es un tipo que tiene una experiencia importante, tiene una visión de las políticas públicas. ¿Él fue alumno suyo? ¿No? En algunos cursos, pero él fue, diríamos, si querés, empleado mío, porque yo era... no, sí, era secretario de... Mirá vos, en la gestión de Víctor Reviglio, yo era secretario de Industria y Comercio y Omar era el director provincial de Industria, 30 años, antes de irse de intendente. Esto fue 87, así que trabajamos 3 años. 87 91, por ahí. Claro, 87 91 él trabajó conmigo en el ministerio, yo era su jefe. Y después se fue de intendente Rafael, así que desde ahí, fíjate vos toda la historia, después compartió conmigo la senaduría, compartimos cosas en el gabinete de Wey, pero sí, lo conozco. Es un gran laburante, muy laburante, y me parece que tiene una experiencia fuerte como para conducir. Le toca una provincia que está muy complicada, pero bueno, qué sé yo, él es un desafío, él está entusiasmado. ¿Vos la ves complicada solamente por lo económico o hay otras áreas? No, el tema, lo dijimos recién, Omar laburó mucho con el tema de la seguridad, por eso gran parte de su esfuerzo ahora en estos meses ha sido trabajar en ese sentido. Vaya que no se conozca mi nombre, ni estrategia y demás, pero esto lo está laburando, lo charla con Alberto y la verdad que es una cuestión, sobre todo en las grandes ciudades, uno lo está viviendo en Santa Fe, ya en el interior están pasando cosas. Me parece que él va a poner está poniendo mucho esfuerzo en eso, ¿no? Mucho esfuerzo. ¿Cómo se va a congeniar la vida interna del partido? ¿Quién va a ser el líder provincial? Yo entiendo que el gobernador, pero bueno, vos sos el presidente actual. No, mirá, yo lo primero que estoy haciendo, está bien, ahora venimos todos ante alegría y festejos, ¿viste? Pero sabemos que ejercer el gobierno en una situación de crisis te empieza a generar rispideces, conflictos y demás. Yo creo que el peronismo no se puede equivocar y no puede salir del esquema de unidad, más allá de quién sea el jefe y demás. Nosotros terminamos nuestra gestión en junio, el 30 de junio termina la gestión del Ejecutivo Provincial. Vos dijiste esto, creo que hoy el peronismo tiene un nuevo jefe, no digo que va a ser presidente del partido, ¿no? Pero Omar es el nuevo jefe del peronismo. Sí, el peronismo, vamos a ser sinceros, siempre busca sus líderes, naturalmente. Bueno, hoy está, el gobernador y demás.
Y yo te digo, lo que viene desde el punto de vista partidario va a tener que seguir tratando de no de consensuar algunas rispideces que se van a dar. Claro, yo estoy convencido, porque uno cuando está en el gobierno, que bueno, lo nombré a él y a vos no te gustó, entonces veremos cómo me siento a charlar con vos. ¿Cómo compenso? Claro, y tomé esta medida y no le gustó mucho a los compañeros y compañeras. Me parece que va a haber que buscar la forma de que esto también... Porque si no le hace daño al gobernador, a su equipo y demás, y al peronismo. Así que ese va a ser el esfuerzo de la próxima. ¿Y a nivel nacional cómo lo ves? No, yo a nivel nacional... no tenés muchas relaciones con Gioja. Sí, yo tiene veo... que ver con la recuperación del partido cuando se tuvo que intervenir. Sí. O sea, tu rol no es inocente en el partido. No, está por claro. Eso te pregunto para que... Yo lo veo autorizada. Alberto, un tipo de mucho consenso. Por eso creo que el peronismo, la decisión de Cristina es muy inteligente, porque busca una persona de mucho consenso, y yo le creo. Él cuando habla del consenso social, yo le creo de que lo va a hacer, y me atrevería a decir que lo va a hacer con la oposición también, ¿viste? Por lo tanto, no va a ser un tipo que lo va a manejar cualquiera. Él confesó que tiene plena autonomía para armar su gabinete, y yo le creo también. Va a buscar, y vos estás escuchando nombres que son interesantes, ¿viste? Sí, que no tienen que ver justamente con Cristina, porque claro, cuando se menciona a Vilma Ibarra, tanta cuestión, pero está, exactamente, o si tenés que ver con Cristina, Guado de Pedro es un cuadrazo, ¿viste? Un tipo serio, un tipo de consulta. Yo lo conozco mucho a Santiago Cafiero, he estado con él en la Feria del Libro, un tipo interesantísimo, joven, con una visión de la realidad. Me parece que tenemos garantía de que es una persona con otro perfil en el peronismo, de consenso, de acuerdos, y esto es lo que necesita la Argentina, esto está claro. Le agradezco mucho. Profe, no, por favor. Presidente del Partido Justicialista, diputado electo, contador, le agradezco mucho por No, te agradezco mucho. Esta charla, sobre todo por su honestidad, su gentileza. Siempre muy claro, aparte. Sí, muy, se nota que no te está mintiendo, digamos, porque el político que se pone que hacer muy... él viene, te cuenta y te dice, mira, Neto, no equivocamos, Neto hicimos. El tema de diputado nos costó esto, pero la verdad que a lo mejor tendrían que hacer esto. Los socialistas que votaron no se dijo un montón de cosas que son tremendas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, Ricardo. Nos vamos a corte. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa, Germán, nos visita un legislador de la provincia. Sí, estamos con Jorge Gen. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué es esto del proyecto de prohibición de venta de cosas dulces en la línea de cajas? Sí, en realidad tiene que ver con una preocupación. La última encuesta de factores de riesgo de la Argentina da cuenta que más del 60% de la Argentina, los argentinos y argentinas estamos en situación de sobrepeso. 40%, más del 40% son niñas, niños y adolescentes. Que esta situación genera lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, afecciones pulmonares, afecciones respiratorias y además otra serie de consecuencias psicosociales que afectan a la niñez, que afectan su acceso a la educación, que después afectan su acceso al mercado de trabajo. El 70% de las muertes en términos globales en el mundo son ocasionadas por estas enfermedades crónicas no transmisibles. UNICEF se encarga de decir de que en realidad esto no es un problema de conducta individual, sino un problema de entornos.
es en este marco que entendíamos que tenía que ser abordado este tema desde uno dice solamente con el tema de la caja, no, de la prohibición de la venta compulsiva que se da en los supermercados cuando nos encontramos, para que el televidente tenga una idea, en ese área donde uno tiene que esperar con un promedio entre 15 a 20 minutos y donde se produce, como llaman los expertos de marketing, la última venta, que es la venta... Los llamadores serían. La última venta es la venta de la gratificación, le dicen, ¿no? Es como que uno dice, bueno, ahora hice la compra, le hice caso a mi mujer, tengo la listita, ¿viste? Mira, yo te voy a decir algo, yo tengo 2 chicos, 2 varones, ¿no? Y en esta cola, en esta fila, cuando vas a la caja, pasás por góndola de mediana altura y donde están todas las golosinas. Y los pibes se enloquecen. Mirá, papi, quiero alfajor, quiero esto, quiero... Entonces te empiezan a tirar. ¿Y vos qué le vas a decir? Una vez le vas a decir que no. Bueno, ya después es un mal padre. Los hipermercados... No digamos marca, pero... Los hipermercados tienen, los grandes hipermercados tienen un sistema hoy de única fila para lograr que no pueda haber un acuerdo entre el consumidor y el cajero. Entonces te van poniendo indistintamente en cualquier caja. Es una fila larga, muy rápida, de la cual va pasando como conejito de India, y tenés todos los dulces de un costado. Imposible que salgas indemne de esa fila, ¿no? Entonces, nosotros nos hicimos de estadísticas que hablan, por ejemplo, de que el 30% de la venta de un supermercado, donde uno está cerca de 40 a 45 minutos, yo hablaba de 15 a 20 en la línea de caja, se produce, es venta compulsiva. Venta compulsiva que en un 70% de ese 30% se produce justamente en esta línea de caja, y se produce más o menos con este tipo de productos dulces y gaseosas. Nosotros somos el primer país consumidor de estos elementos azucarados y gaseosos. Entonces, digo, frente a este tema, que es un tema realmente muy, muy grave, es un tema de salud pública, es un tema donde se conculcan derechos de los chicos, nosotros tomamos experiencias de otros países y de otras provincias, porque algunos dicen, pero esto que ustedes, estos son los proyectos que presentan. Hablamos con gente de Río Negro, donde había un proyecto de ley, fue sancionado y se está aplicando. ¿Qué significa? Que hoy en Río Negro no se pueden vender en esa línea de caja de paso obligatorio productos dulces. Y bueno, lógicamente que eso ha sido un aporte en términos de la mejora de la salud de los chicos. Que eso no alcanza, que hay una serie de medidas que hay que tocar. Le paso a decir, el etiquetado de los productos, esto es una cuestión que hay que llevarla adelante. Uno no sabe lo que consume. Te ponen que un producto es light, cuando en realidad lo que te está diciendo es que es más light que otro de la misma marca. O sea, tranquilamente puede haber una molleja light, Claro, si tiene un poquito menos. Light no significa que no tenga sino que tiene menos calorías o azúcar. Quizás tenga mejor calidad, pero tampoco... No, ese es así. Yo tengo un producto, pero de mi marca, tengo un producto cualquiera, y el otro es light porque tiene menos calorías que este, que es mío. Entonces es una comparación. Esta es la diferenciación. Pero no quiere decir que uno dice light y uno va directo a salvarse. Y no quiere decir de ninguna manera que sea un alimento saludable. Hoy las frutas y verduras deberían ser promovidas mediante sistemas de estímulos, ¿no? Aumentándole los impuestos a aquellos que hacen mal a la salud y promoviendo incentivos a aquellos que no. Las frutas y verduras no solamente son sanas, sino que están relacionadas con nuestros cordones frutícolas. Los supermercados locales venden verdura de nuestros propios quinteros, ¿no? Y eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Pero yo hablo de una serie de medidas, ¿no? Uno es el etiquetado de productos, el otro es la cantina, las cantinas saludables. La legislatura sancionó un proyecto y estamos esperando la reglamentación. El otro tema es la publicidad engañosa, es un tema que hay que tratar. No se puede hacer publicidad con los pibes, no podés hacer, porque es poco ético. Vos no podés estar con un pibe que, según los estudios,
que se han hecho oportunamente. Un chico no distingue cuándo es publicidad y cuándo es corte y cuándo no. Está viendo algo y no sabe que en realidad esto está destinado a vender. Y lo compra como quien está mirando algo oficial, por llamarlo de alguna manera. Y ni que hablar de aquellos que relacionan el producto con un regalito más, una cajita, algo, lo que sea, digamos, ¿no? No se puede hacer marketing con los chicos y menos con la salud pública. Los chicos, la obesidad te marca de por vida. No es un problema del chico rico el tema de la obesidad. Esto también lo tenemos que decir. Los chicos que están en sectores tiene mucho que ver la alimentación no adecuada, pero sin ninguna duda se dan todas las... En todos los estratos sociales se dan marcadamente los sectores sociales más postergados, porque es un problema de nutrición. La obesidad es una mala nutrición. Bueno, de hecho Estados Unidos donde más se ve el tema de la obesidad y mucha gente vive bien, digo. Exactamente. Por eso lo que decíamos, para ser claro, y yo le agradezco el espacio del programa, es de que en realidad este tema lo hemos tocado desde la preocupación transversal de la niñez, porque lo hemos tomado, nos hemos preocupado por muchas cosas relacionadas con la niñez, pero también desde el punto, en este caso, en el tema de la obesidad infantil, desde una serie de proyectos. Que reitero, es un aporte más. Algunos dicen, pero para esto tanto ustedes trabajan. Hoy, si cualquier televidente pone en el Google Reino Unido obesidad, solamente van a ver que salen justamente estos temas, pero con primero, segundo y tercero lugar, estos temas que estaban hablando, porque bueno... Se apunta a la salud futura de un determinado lugar, del país, de la provincia. Seguro. Lo que se gasta después en salud pública para hacernos cargo de todas estas patologías es muy grave, y por eso los niños siempre tienen que ser el foco de nuestra atención, y eso es lo que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo. Jorge, quiero cambiarte de tema. Bueno, vos sos abogado de profesión, ¿no? Y fundamentalmente te has dedicado en tu actividad privada al derecho comercial, al derecho civil, y justamente te quiero consultar sobre la reforma que se hizo al Código Civil y Comercial. ¿Qué expectativas tenés que realmente tengan algún impacto, aunque sean en corto o mediano plazo? Dado que era necesaria la reforma, realmente teníamos un código bastante... vetusto. Digámoslo en términos jurídicos, por no decir un código impresentable para lo que era Santa Fe en muchas cuestiones. Santa Fe, cuna de la Constitución. El papelerío, ¿Qué visión te quedó y qué expectativas tenés con eso? A ver, yo creo que es uno de esos temas que está bueno poder hablarlo en este programa, porque en realidad siempre hablamos del Código Penal, sí, claro. porque bueno, aparece el delito, el delincuente, pero muy probablemente cualquier televidente de acá esté relacionado con un tema penal. Ahora, siempre está relacionado con el tema civil, siempre. Sí, sí. En el momento que agarrás, te casás, te divorciás, adoptás, firmás un contrato. Desde antes de nacer hasta después de la muerte se dice, ¿no? Y hasta la muerte inevitable, en algún momento sos parte de un expediente. Y después de la muerte te toca la sucesión si sos, por eso te digo, sos supérstite. Por eso mismo. Entonces, yo primero celebro la reforma del Código Civil y Comercial que han hecho los legisladores nacionales. Creo que ha sido una muy buena reforma, ¿no? Por otro lado, nosotros teníamos que adaptar nuestro Código Procesal Civil a las reformas, sobre todo imponiendo un tema que era central, que era el tema de la oralidad. La oralidad significa la posibilidad de dirimir en una audiencia donde el juez tiene un rol absolutamente importante. Le ves la cara al juez. En la mayoría de los casos lo fundamental. No le ves la cara, le ves la cara al juez. El juez tiene una función ordenadora del proceso, junta a las partes y dice, a ver, vengan acá los abogados, ¿qué es lo que vamos a discutir? O hay una primera audiencia de conciliación donde van las partes, es como en las películas. Le digo porque en realidad ya se está implementando. ¿Y por qué ya se está implementando? Pese a no ser ley. Porque si hay acuerdo de partes, digamos, a partir de un convenio que se celebró entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el de la provincia, el de la Corte Suprema, se han realizado pruebas pilotos que han tenido resultados pero realmente impresionantes. Un juicio de 9-10 años pasó a durar 1 año y medio, 2 años, ¿no? Les decía, el juez actúa ordenando el proceso, viendo qué es lo que se va a discutir. Bueno, dice, a ver, acá hay duda en esto y esto, bueno, nos centramos en estos temas. Es como en las películas, ¿no? Está el juez, están las dos partes con sus abogados, los testigos. Ya no hay más
la absolución de posiciones, que era un coso que no servía para nada, que te decían para que digas si estuvo o no estuvo, y te ven un tipo que está escribiendo. En realidad ahora partiendo del sobre que tenías que acompañar, yo no lo Tenés, conozco porque en mucho, realidad pero hay tenías que que acompañar en la etapa probatoria oportuna, en el momento sí, oportuno, un sobre y con vos ibas, papel un tipo te lo cerrado. abría, un papel, y tipo de no, Sí, ahora sí. vos vas, que si sos Wow. testigo, y esto es importante para que lo sepa el televidente, si sos testigo te vas a encontrar con que el cambio del secretario, bueno, acá también hay una función, no me quiero olvidar, el secretario tiene más funciones hoy, porque en realidad el juez tiene que hacer los esfuerzos para atenerse a la causa. Entonces hay una gran cantidad de Como cosas. un 10 que ponen en la cancha. Antes, lo que decían los jueces, nosotros nos pasamos el 70% haciendo cosas de mero trámite y no tenemos tiempo para otras cosas. Entonces el testigo dice, bueno, voy a ir, ya sé, me va a venir un escribiente, y en realidad se va a encontrar con un juicio como en las películas, igual que en las películas, ¿no? Una sala de audiencias que va hoy en la legislatura en la Casa de Justicia de Tribunales, acá en Santa Fe, se va a encontrar con que en un momento lo llaman, dice José Pérez, adelante. José Pérez está hablando frente al juez, las partes, y empieza a explayarse sobre las situaciones. Después le va a decir, ¿usted vio, no lo vio, cuándo fue? Y después empiezan a preguntar los abogados. No, me parece que la oralidad es la democracia Sí, del todo el tema sistema. extracontractual, el accidente de tránsito, los temas contractuales que también son muy a veces... Claro. Pero bueno, nosotros trabajamos sobre esa reforma, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, de hecho, esa reforma procesal incluía algunas otras cuestiones como la reestructuración de todo el proceso de adopción. Se dice que no puede durar más de 6 meses, entre los cuales cuando la autoridad competente decreta una medida excepcional y saca al chico de su espacio familiar hasta declararlo en adopción, porque antes pasaba todo un tiempo, ¿no? Todo un tiempo, toda una vida, y el chico institucionalizado. Entonces nos encontramos con que en la provincia podíamos tener 1.500... Procesos larguísimos, uno de los más largos y larguísimos, y además generaba toda una serie de... Y ahí en ese punto, disculpame, en ese punto, a mi criterio, esto es mi criterio, no se tenían en cuenta los derechos del niño. No se tenían en cuenta porque el niño estaba institucionalizado, como vos decís. Por eso nosotros, yo te agradezco que me hayas dado el pie, presentamos un proyecto hace mucho tiempo, logramos la sanción en la Cámara de Diputados y yo estoy confiado en que lo vamos a hacer en la Cámara de Senadores, de una figura del abogado del niño, ¿no? Porque teníamos la sensación, quienes estábamos en la legislatura, que en muchas situaciones se defendían todos los derechos, había una fuerte sintonía con el derecho de defensa, pero que muchas veces los actores judiciales tenían la sensación de que había un derecho que no estaba siendo finamente protegido. ¿Saben cuál es? El del niño. El del niño era disputas, en muchos casos, disputas parentales, juicios, bueno, los juicios de adopción, recién hacíamos referencia a eso. Entonces, todos hablamos de las convenciones, ¿no? Ustedes van a escuchar el derecho del niño a ser oído, el interés superior del niño, todo muy lindo. Lo cierto es que la mayoría de los casos, inclusive en temas complicados, un marco adecuado para violencia familiar, abusos, casos de adopciones, no había un abogado del niño, que no tiene nada que ver con la defensoría. Uno dice, ¿para qué existe la defensoría? Acá no hay nada que dependa estructuralmente de nadie. Es un abogado del niño, preparado para él, capacitado, pensado para atender a tu cliente, que es tu cliente. Vos no tenés que tener ninguna actitud paternal con el chico, sino desentrañar cuál es no lo que le conviene, lo que quiere. Que en el caso, por ejemplo, del derecho de visitas, los padres pueden querer vivir con el padre o no. Y todo esto surge a partir de lo que me cuenta un juez en Rosario, ¿no? Un juez en Rosario me mostró la foto de un chico, un dibujo infantil. Me dice, ese chico se llama Pedro, no vamos a decir el nombre. Ese chico vino, se sentó acá, tenía 10, 12 años, y dijo, juez, ¿cuánto falta para que tenga un padre? Él se sintió interpelado con esa pregunta. Sí, pasa a ser el juez el culpable que no Dijo, tiene padre. y dijo un tiempito, le dijo, quiso salir un tiempito, y le dijo, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Fue fuertísimo eso, ¿no? Porque nos invita a pensar más respuesta más profunda de la que nosotros
podemos llegar a percibir. Lo que le está diciendo es, señor juez, la percepción de mi tiempo ahora es distinta. Cuando vos tenés 10, 11, 12 años, usted le habrá pasado, el tiempo es más intenso. No hay 1 año y medio, 2 años y medio, 3 años y medio, 4 años y medio. Se le fue la infancia. Se le fue la infancia. Entonces, teníamos que crear figuras que protejan al niño, y yo voy a trabajar para que esto sea ley antes que yo me vaya de la legislatura. Jorge, ¿sabés que estuvo un camarista en el programa pasado y dejó una frase que nosotros la pusimos en nuestro sitio, y es un tema que recurrentemente tratamos de charlar con distintos actores, ¿no? Que no tiene que ver solamente de la justicia, sino de la política, y la verdad que me gustaría una reflexión tuya, fundamentalmente no porque seas abogado penalista, sino porque sos abogado y conoces el derecho, o lo has estudiado, y la verdad que el camarista decía que en la política criminal incidía el funcionamiento de la justicia, que había una visión. La verdad que me parece que tuvo un valor importante que lo dijera, porque es alguien que está trabajando para el sistema judicial, y viste que sobre esto hay visiones contrapuestas a veces, o por lo menos hacia la pública. Y me pegó muy fuerte en una frase de un magistrado que reconoce y dice: la política criminal no es solamente la policía, no es solamente... Hay que prestar atención a la cuestión social, plantea este juez, fundamental la cuestión social. Pero sin ninguna duda, él entendía que en la política criminal las decisiones de la justicia incidían. Es decir, y esto lo traigo agua para mi molino, para mi forma de pensar, si una justicia no funciona bien, a la larga termina incidiendo, aunque sea mediatamente, indirectamente, remotamente, en la seguridad, si una justicia no funciona bien. Eso es así. ¿Cuál es tu visión? No, a ver, yo creo que el abordaje de los problemas de violencia de inseguridad son multicausales. Y creo que hay una tendencia a la simplificación, si no, esto se aplica con inversión social, o si se soluciona con mano dura, menos dura, o mano justa. Y lo cierto es que hay que abordarlo de diferentes lugares. Lo que está absolutamente claro es que frente a un caso concreto, la impunidad es una causante de violencia en todo el sistema. Yo no puedo dejar de reconocer de que en algunos casos nosotros nos encontramos, por ejemplo, en términos de homicidios, con una matriz que está directamente relacionada con los adolescentes. Los adolescentes entre los 16 y los 25 años son los causantes del 60-70% de los homicidios, y las víctimas son las víctimas también, ¿no? Es una cuestión que depende de dónde cae la bala, por decirlo vulgarmente. Y que más allá de las otras interpretaciones que hay que hacer, que yo abono, hay que lograr llevar adelante las reformas necesarias para lograr mayores resultados en términos de investigación. Sabiendo que cuando nosotros implementamos un nuevo sistema procesal penal, pusimos en el Ministerio Público de la Acusación algo que se llama política criminal, que tiene que ver con saber en dónde se ponen los esfuerzos, que no son infinitos, la justicia no tiene, hay cantidad de situaciones que tienen que ver con la insignificancia, que hacen que no valga la pena llevar adelante una prosecución penal para un robo de un caramelo en la justicia. Entonces creo que hay mucho por hacer. Nosotros llevamos adelante, como vicegobernador tuve la posibilidad de implementar de empezar el sistema. Un día en una reunión de gabinete dijimos con el gobernador, esto se empieza, y todo a acomodarse, y empezó. Después como legislador he sido protagonista, como muchos otros más, de reformas que le dan más derechos a las víctimas, que muchas veces no eran informados, por ejemplo, de decisiones que tenían que ver con el procesado, que afectaban su vida cotidiana. Es decir, yo nunca me olvido de una situación de una persona que era acusada con pruebas contundentes de lesiones con sus hijos, su hija, y con la misma mujer. La mujer hizo la denuncia, la persona fue a tribunales y finalmente
claro, no eran lesiones gravísimas, no era posible de encierro si salía la sentencia, por lo tanto no correspondía prisión preventiva y este tipo se iba a Santa Rosa de Lima de vuelta, tranquilo, agarró el bolsito y se iba a la casa, la misma casa donde se produjo el hecho. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar, que hay que discutir, pero puedo decir con mucha humildad que hemos trabajado con muchos temas. Yo fui el autor del proyecto para que haya más fiscales, y eso fue ley, y hoy hay 50 fiscales más, pero bueno, sabemos que queda mucho por hacer. Gracias, Jorge. Hay que trabajar también sobre el tema de los fiscales adjuntos. Yo esto, por información, y no como dice así, probablemente mala, los fiscales adjuntos me parece que por ahí atraviesan algunas situaciones de injusticia, que trabajan igual que el fiscal de grado, tienen dificultades, las mismas dificultades, casi las mismas responsabilidades, cobran distinto, hay algo que va a haber que corregir. Igual tarea por mí, igual repercusión por eso. Hay un fallo de primera instancia, sí, que lo tenemos por ahí, que no hemos hecho tiempo en el programa, que también lo vamos a hablar. Yo he hablado con ellos y entiendo que ahí hay una cuestión que hay que corregir. Gracias, Jorge, por venir. Gracias a ustedes.